Hola a todos, hoy vamos a recorrer algunos de los movimientos literarios más importantes que marcaron la historia de España y que al mismo tiempo reflejaron los cambios sociales, culturales y artísticos de su época. Cada movimiento tiene su estilo y su mensaje, pero todos nos ayudan a entender mejor cómo las personas de aquellos siglos veían la vida, el arte y la realidad. Para empezar este viaje, yo les voy a hablar del barroco. El barroco se desarrolló aproximadamente entre 1600 y 1750 en una Europa llena de guerras, crisis económicas y conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Fue un tiempo de incertidumbre, pero también de creatividad y de búsqueda de grandeza. Pero ¿cómo era este movimiento? Pues olvídense de la calma y la armonía del Renacimiento. El barroco es exagerado, recargado y lleno de contrastes. Luces y sombras que se cruzan en la pintura, esculturas y templos muy adornados, ideas sobre los fuegos de la vida y sobre todo dramatismo, emoción y movimiento. En la literatura española, una obra clave es La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. La historia es sobre Segismundo, un príncipe encerrado porque su padre teme que cumpla una profecía. Cuando lo liberan, Segismundo no sabe si lo que vive es real o un sueño. Ese conflicto entre libertad y destino, ilusión y realidad es la esencia del barroco. En la pintura, el mejor ejemplo es Las Meninas, de Diego Velázquez. En este cuadro vemos como la infanta Margarita con sus damas, pero lo sorprendente es como Velázquez juega con las perspectivas. Aparece el mismo dentro de la obra y parece que el espectador también está siendo retratado. Ese juego entre realidad y apariencia es puro barroco. Te atrapa, te confunde y te obliga a mirar a más de una vez. Lo más interesante es que aunque sean artes diferentes, literatura y pintura coincidían en el mismo propósito: sorprendernos y hacernos pensar. Así que este es el barroco, un movimiento de excesos, contrastes y emociones que siglos después todavía logra tocarnos y hacernos reflexionar. Hola a todos, mi nombre es Rosa y el día de hoy les voy a hablar sobre el rococó en España. Este movimiento nació en Francia hacia 1715, después de la muerte del rey Luis XIV, y se extendió por Europa hasta mediados del siglo XVIII. Fue una reacción contra el barroco, que era solemne, recargado y muy serio. En cambio, el rococó buscó un estilo más íntimo, elegante, ligero y refinado. Su contexto es la vida de la corte, donde la aristocracia ya no quería tanta pompa, sino algo más cercano al disfrute personal, el ocio y los placeres. Ahora bien, veamos las características principales. El rococó se distingue principalmente por: primero, la predilección por lo decorativo, delicado y refinado. En segundo lugar, por temas ligados a la vida galante, el amor y lo sentimental, muchas veces tratados con picardía. En tercer lugar, un tono frívolo y lúdico, que busca entretener más que enseñar. Y en último lugar, en pinturas y artes, predominan los colores claros, las escenas alegres y ambientes cortesanos o campestres. Por otra parte, en la literatura española, una obra representativa es El Jardín de Venus, en 1785, de Félix María de Samaniego. Se trata de una colección de fábulas eróticas y satíricas, a diferencia de sus fábulas morales para niños. Aquí Samaniego se deja llevar por un tono más festivo y sensual, narrando pequeñas historias de amoríos y situaciones pícaras. Representa el rococó porque combina humor, erotismo refinado y ligereza, sin buscar enseñar una gran lección moral, sino divertir y deleitar. De hecho, hay una serie de televisión sobre esta obra.
Ahora bien, en otras artes, el rococó en España se puede ver en pinturas como La gallina ciega, 1788, de Francisco de Goya. En ella, unos jóvenes aristócratas participan en un juego popular en un entorno campestre. La escena transmite alegría, frescura y elegancia, con colores suaves y una atmósfera despreocupada. Esto es un ejemplo perfecto del rococó, porque muestra la frivolidad refinada de la vida cortesana, muy distinta al dramatismo del barroco. Pasemos al neoclasicismo en España. El neoclasicismo se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, aproximadamente en 1750, hasta comienzos del siglo XIX. Está vinculado a la Ilustración, movimiento cultural que defendía la razón, la ciencia, la educación y el progreso social. Además, el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano despertó un gran interés por volver a los modelos de la Grecia y la Roma clásicas. Su contexto histórico en España se relaciona con la llegada de los Borbones, quienes modernizaron instituciones y apoyaron la educación y la cultura, influidos por la Ilustración. El arte ya no debía ser solo bello, sino también útil y moral para la sociedad. Dentro de las características principales encontramos, primero, la imitación de la antigüedad clásica, tanto en temas como en formas. En segundo lugar, al predominio de la razón, el orden y la claridad. En tercer lugar, en literatura, obras con función moralizante y didáctica. En cuarto lugar, en teatro, respeto estricto de las tres unidades clásicas: el tiempo, el lugar y la acción. Y por último, en arquitectura, un gusto por la sobriedad, la simetría y la proporción. En la literatura española, la obra más representativa es El Cid de las Niñas, 1806, de Leandro Fernández de Moratín. Esta comedia critica los matrimonios arreglados y defiende que las mujeres tengan libertad de elegir. La trama gira en torno a una joven obligada a casarse con un hombre mayor, lo que genera conflictos hasta que se impone la razón y la libertad personal. Esto es claramente neoclásico, porque combina enseñanza moral, crítica social e intención educativa, todo con un lenguaje claro y un argumento sencillo que respeta las normas del teatro clásico. En las artes, un ejemplo clave es el Museo del Prado en 1785 de Juan de Villanueva. Este edificio fue pensado como gabinete de ciencias naturales, pero luego se convirtió en museo. Su diseño es sobrio, equilibrado y monumental, inspirado en modelos clásicos, y representa al neoclasicismo porque une la belleza de las formas clásicas con un fin útil y social, en este caso, servir como espacio público para la ciencia y el arte. Hola, soy Nicole Jiménez y bienvenidos a la siguiente parte de nuestro viaje literario épico. Después de la intervención de mis compañeras, vamos a seguir el camino, subiendo la intensidad con emociones, dramas y un toque de humor. Imagínense en una máquina del tiempo, listos para sentir. Hoy recorreremos una línea de tiempo que va desde melancolías oscuras hasta pasiones explosivas. ¿Eres de los que llora bajo la luna o enfrenta tormentas? Vamos a desglosar fechas, contextos, características y horas emblemáticas del prerromanticismo y romanticismo. Imagina que estás en el siglo XVIII, cansado de tanta razón y reglas estrictas de la Ilustración. ¿Te suena familiar? Como cuando tu profe te obliga a seguir el plan de estudios. Pues eso es el prerromanticismo, el rebelde que dice: basta de lógica, quiero sentir. Vamos a desmenuzarlo. Este movimiento se desarrolla principalmente en el último tercio del siglo XVIII, digamos de 1760 a 1800 aproximadamente, con su ocaso al final del siglo. Surge en Europa como una reacción contra el neoclasicismo y la Ilustración, que todo lo medían con regla y con clase.
En España coincide con el reinado de Carlos III y IV, una época de reformas ilustradas, pero también de crisis sociales y la influencia de ideas extranjeras como la de Rousseau. Es como el puente entre la razón fría y el estallido emocional del romanticismo. En cuanto a las características principales, aquí manda el sentimiento sobre la razón, expresiones tristes, exaltadas y melancolía al tope. Además, hay un rechazo hacia las reglas artísticas estrictas, aunque algunos las toleran. Se presenta también un amor por escenarios misteriosos, como cementerios, noches tormentosas o ruinas. Nada de jardines perfectos neoclásicos, es individualista e intimista, donde el yo del autor grita sus emociones. Es como si los escritores dijeran: olviden las matemáticas, yo quiero llorar bajo la luna. En cuanto a las obras representativas de este movimiento, tenemos a Noches lúgubres de José Cadalso, publicada en 1789. Esta obra, en prosa, narra la historia de un hombre desesperado que intenta desenterrar el cadáver de su amada muerta para darle un último adiós, lleno de melancolía y critica a la sociedad hipócrita. ¿Por qué esta obra representa el movimiento? Porque exalta emociones extremas, la introspección personal y temas como la muerte y el amor apasionado, rompiendo con la racionalidad ilustrada. Por otro lado tenemos a Los Caprichos de Francisco de Goya, que es una serie de 80 grabados publicada entre 1797 y 1799. Estos grabados satíricos critican los vicios de la sociedad española, con imágenes fantásticas de brujas, monstruos y locuras humanas. Representa el prerromanticismo por su abrazo a lo irracional, la sátira emocional y el rechazo a la razón pura, mostrando un mundo misterioso y crítico. Ahora bien, pasemos al siguiente movimiento, que es el romanticismo. En España es tardío y breve, abarcando la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente entre 1830 a 1850. Florece tras la muerte de Fernando VII en 1833, que permite el regreso de exiliados liberales. Este movimiento se desarrolla dentro de un contexto lleno de tensiones políticas entre conservadores y liberales, las guerras carlistas, la industrialización incipiente y una España atrasada culturalmente frente a Europa. Es la era de revoluciones, nacionalismo y la burguesía ascendiendo, como si España dijera: ya basta de represión, quiero libertad y drama. En cuanto a las características principales de este género, encontramos que hay un rechazo total al neoclasicismo, ya que se presenta una mezcla de géneros, verso y prosa libre, ignorando reglas como las de las unidades del teatro. Aparte, hay un subjetivismo extremo, donde el autor ama lo nocturno, lo misterioso, como ruinas, bosque, fantasma, una fuga del mundo burgués hacia épocas pasadas como la Edad Media o la exótica. Aparte se presenta la melancolía, pasión y naturaleza fusionada con emociones. Los románticos eran como los adolescentes en crisis, como si dijeran: el mundo me odia, pero qué bonito es sufrir bajo la lluvia. En las obras representativas encontramos a Don Álvaro o La fuerza del cielo, del Duque de Rivas, estrenada en 1835. Este drama cuenta la historia trágica de Don Álvaro, un noble mestizo cuyo amor por Leonor termina en duelos, muertes accidentales y suicidio, todo regido por un destino fatal. Representa el romanticismo por su pasión desbordada,
temas de amor imposible, fatalismo y libertad estructural. Mezcla escenarios como conventos y campos de batalla. La obra de arte El 3 de mayo de 1808, pintada por Francisco de Goya en 1814, es una obra que muestra la ejecución de rebeldes españoles por tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, con un héroe central iluminado dramáticamente. Representa el movimiento por su exaltación emocional, nacionalismo, horror de la guerra y uso de luz-sombra para transmitir pasión y tragedia. Goya no pintaba paisajes tranquilos, él capturaba el alma rebelde de España. Y ahora sí, como grupo tenemos que elegir un movimiento. Un movimiento favorito, elegimos el barroco. ¿Por qué? Porque es un movimiento que combina dramatismo, emoción y reflexión, mostrando cómo las personas de aquella época veían la vida en medio de una crisis, guerras y cambios sociales. Nos impacta su forma de expresar la fugacidad de la existencia, la lucha entre la ilusión y la realidad, y el contraste constante entre la luz y la sombra, tanto en la literatura como en la pintura. El barroco sigue siendo relevante hoy porque nos recuerda que la vida es compleja y pasajera y que el arte puede ser un refugio para pensar, sentir y cuestionarnos nuestra propia realidad. Además, nos fascina cómo logró unir distintos lenguajes artísticos, literatura, pintura y arquitectura, para sorprender, emocionar y hacer reflexionar al espectador. Por eso, para nosotras, el barroco no es solo un movimiento del pasado, es un ejemplo de cómo la creatividad puede transformar la forma en que vemos la vida, incluso siglos después. Muchas gracias.